Colate dice que la relación entre el menor y Paulina se ha deteriorado con el tiempo. Paulina, por su parte, ha acusado a Colate de alienación parental, es decir, que el distanciamiento entre madre e hijo no es natural sino provocado por las cosas que Colate le dice al pequeño. Nicolás responde que es la propia conducta de Paulina la que ha llevado a esto. El tema de Paulina y Colate parece que nunca va a acabar y que hoy comienza un juicio en la ciudad de Miami en donde se debe determinar en dónde va a vivir el pequeño. Tania Charri nos preparó un resumen de lo que se espera. Vamos a escucharlo. Un caso altamente conflictivo es lo que se ha denominado a este juicio por los mismos protagonistas, es decir, Paulina y Colate. La petición es clara: que el hijo de ambos deje Estados Unidos y se mude a Madrid para vivir con su padre. Según los documentos presentados por Colate, la decisión sería una consecuencia de lo que ha vivido su hijo durante sus primeros 15 años de vida junto a su madre. Colate asegura que al no tener trabajo en Estados Unidos tuvo que regresar a vivir a España, lugar donde nació. Desde ahí, plantea que lo más conveniente para su hijo es irse a vivir a Madrid, asistir a la escuela allá y mantener una convivencia con su madre basado en visitas programadas y vacaciones. Colate dice que la relación entre el menor y Paulina se ha deteriorado con el tiempo, al punto que el propio niño habría expresado en una entrevista oficial en la corte que, aunque ama a su madre, no puede convivir con ella de manera cotidiana. Y es que según ellos, el temperamento explosivo de Paulina ha afectado al pequeño e incluso se han hecho denuncias de abuso emocional, físico y mental. Paulina, por su parte, ha acusado a Colate de alienación parental, es decir, que el distanciamiento entre madre e hijo no es natural sino provocado por las cosas que Colate le dice al pequeño. Nicolás responde que es la propia conducta de Paulina la que ha llevado a esto. En este juicio se especificará cuál sería el plan de visitas de Paulina cuando el pequeño Andrea vive en Madrid, cuántos días de vacaciones le correspondrá a Paulina y cuál sería el plan y cómo y dónde podrá convivir ella con su hijo. Pero según los papeles se insinúa que Paulina podría irse a vivir a España y entonces de esa manera los acuerdos serían distintos porque ella podría ver a su hijo varias veces a la semana. El propio plan de crianza propuesto por Colate establece que de concretarse la mudanza a Madrid, Paulina tendría que pagar toda la educación del menor, incluyendo gastos escolares y uniformes, además de los viajes necesarios para ejercer su tiempo con el niño. En los papeles que presentó Colate afirma que hasta el 1 de mayo del 2026, Paulina no ha pagado la manutención infantil y debe alrededor de $35,000 y que recuerda que ella está obligada a dar una manutención de $1,400 mensuales, una cifra que se estableció hace mucho tiempo. Colate y Paulina tendrán que declarar en este juicio. Ya ellos intentaron llegar a un acuerdo fuera de corte, pero no lo lograron. Y bueno, yo me encuentro acá desde justo frente a la Corte de Familia, acá en el downtown de Miami, donde hoy, como lo mencionó Tania en su pieza, se dio inicio a este juicio por relocalización de dónde va a vivir Nico, el hijo de Colate y Paulina. Paulina llegó tarde a la corte vestida de blanco y tan pronto ella llegó se dio inicio a este juicio y la abogada de Colate, Alet Hernández, comenzó con el interrogatorio con la guardiana que ha llevado este caso y ha estado junto a Nico durante estos últimos años. Entre otras cosas supimos que pues hubo unos casos de incidencia de violencia supuestamente de Paulina en contra de Nico, de unos arañazos, llamadas a la policía y todo por culpa de un celular, porque Paulina aduce que el niño pasa muchas horas con el celular jugando. Ella recomienda a la guardiana que le quiten este celular al niño y le den un flip phone, o sea, un teléfono que no tenga acceso ni a juegos ni a redes sociales. También supimos acá y está recomendando la guardiana que tanto Paulina como Colate llevan una relación tóxica que va en detrimento de la salud mental y emocional del niño y ella no cree que el hecho de que el niño se vaya a España con su papá vaya a cambiar esto. Pues Colate no haría nada para que Paulina pues estuviera en contacto con el niño y ella al contrario recomienda que el niño se vaya a un boarding school, o sea, a un internado lejos de la mamá y lejos del papá. ¿Dónde sería este internado? Puede ser hasta en Suiza, esto estaría por determinarse. También la jueza del caso impuso a Paulina y a Colate a que le pagaran los honorarios de esta guardiana. Paulina tiene que pagarle $9,000 y Colate $12,000. Tienen 48 horas para que ellos le cancelen esta deuda que tienen con la guardiana.
La guardiana también ha recomendado a ambos llevar terapia, llevar un tipo de terapia, pero ellos ninguno ha cumplido con esta recomendación. Y bueno, acá este caso apenas hoy fue el primer día. Mañana se espera que la abogada de Paulina interrogue también a esta guardiana y el viernes se espera que una decisión del caso. Paulina no quiere para nada, nosotros nos enteramos extraoficialmente de que Paulina no quiere absolutamente que el niño se vaya a vivir a España. Incluso los abogados de Colate le habrían ofrecido a ella que se fueran a vivir a Barcelona, algo que ella negó totalmente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, chicos. Nosotros vamos a estar pendientes y llevarles todo lo que ocurra acá en esta corte de familia. Bueno, Oscar Petito, obviamente no va a querer que su hijo se vaya a vivir a España porque es su hijo. Y no quiere quedarse sin su hijo aquí. Demasiado complicado este caso, Raúl. Pero también Colate tiene derecho a estar con el niño. Entonces los dos tienen, pero la madre no sé si siempre tiene prioridad. ¿Es así o no? No, yo creo que depende, Raúl. Depende de lo que está pasando. Llevan muchos años ellos, ¿me entiendes?, en corte. No, pero yo no sé si la madre siempre tiene prioridad sobre el hijo. Bueno, también el niño se ha quejado a lo mejor de problemas que tiene. No, yo sé, lo entiendo. Lo mejor es que si hubiera hecho esto amigablemente. A lo mejor cuando pase tiempo con Colate, se queja del padre. Lili, no sé. tú sabes el problema que venía, que yo creo que aquí empezó el problema cuando decían, ay, mira, si el niño quiere ir con su papá y el papá lo quiere llevar a España por un mes, que lo lleve por un mes, pero después que lo traiga de vuelta. Creo que eso se debió de haber arreglado sin tener que ir a la corte. Ellos se casaron aquí, tuvieron el hijo acá. Sí, claro. Entonces, claro, yo no sé cómo la corte mira. Y Colate es muy buena persona y todo. Pero ya el niño tiene 15 años, Raúl, el niño tiene 15 años, han pasado 15 años y Colate y Paulina no se ponen de acuerdo. No, entonces, yo sé, esto es muy horrible. difícil. Si a mí me dicen, Mía se quiere quedar a vivir con la mamá, yo le digo, ok, que se quede a vivir con la mamá y que me venga a visitar a mí también, si yo me divorcio de Mili. Pero ya Mili está muy grande, Mía está muy grande, entonces ya eso no tiene que ir a la corte. Ya eso no cuenta, ya eso no cuenta. Bueno, Lili, te pongas a hacer unas novelas ahora que tú estás casada. No, pero te estoy diciendo, espérate, Lili, espérate. Mira, unas novelas, si me divorcio de Mil, ¿cómo se llama la novela? Te estoy diciendo la verdad, espérate. Ya mi hija tiene 25 años, pero cuando tenía 15 años, si me dicen, oye, me divorcio, no me divorcio de mi esposa porque llevo 30 y pico años casada y la amo. La amo de todo corazón. Y se portó tan bien en España conmigo en el viaje que le mandé hoy orquídeas. Pero quiero decir, y me ayudó en todo, pero quiero decir, si me dicen, hoy yo no me quiero quedar con la niña esto, ok, quédate tú. ¿Cuánto tiempo quieres estar? 3 meses. Yo lo único que te pido es que me dejes ir a verla y que ella también venga y se quede conmigo. Ok, aprendiste. Se hagan las cosas amablemente. ¿Aprendiste, Colate, cómo se hacen las cosas? ¿O Paulina? No, pero a los dos sí. Una cosa gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Tiene que estar con los dos, con el padre y con la madre.